¿Cómo le va? Mi gente bella, justo 2 minutos antes de empezar el programa, me tocaron timbre. Por eso salí corriendo, volví corriendo. Así que llegué medio como justito. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué se cuenta? Yo tomando unos mates, siempre corriendo. La verdad que yo cuando llegan las 7 de la tarde es el momento en que los jueves me lo tomo como que me vengo a sentar acá a charlar con gente amiga, porque es el único momento que puedo parar, tranqui, hablo de lo que me gusta, agarro el mate y puedo tomar mate mientras les voy contando. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Tengo muchos papeles y muy desordenados, sobre todo lo que les quiero contar hoy, pero vamos a ir haciendo un poquito de orden. Primero, como siempre, acá está. Sí, siempre vamos a empezar, como siempre, empezamos con el tema de los cursos. ¿Qué cursos vamos a están pendientes a hacer? Y para eso, acá tengo mis lentes, vamos a arrancar diciendo que curso de Bush, ya les di, bueno, hubo gente, tengo preguntas de hace como 2 o 3 programas que es con respecto a las flores, con respecto a los cursos y demás. Hubo gente que me está preguntando por el curso de Bach. Ya lo empecé, ya vamos, en mayo sería la 3ª clase. Ya está, no puedo ingresar a nadie nuevo. La gente que quiera hacer Bach va a tener que esperar, que creo que en agosto posiblemente inicie una camada nueva de alumnos, ¿sí? Así que Bach ya está iniciado, California ya está iniciado. Bush, que tendremos que haber iniciado, no me acuerdo en qué fecha, se postergó por diferentes motivos, así que Bush todavía están a tiempo. Empezamos este sábado. ¿Este sábado es? Sí, 16. El 16 de abril, ¿sí? De 14 a 20, es un solo sábado al mes, como digo siempre, y siempre es el mismo horario, y es por Zoom, ¿no? Presencial no, me llamo gente de Mar del Plata, no, por ahora seguimos haciendo todo por Zoom. Curso de Bush, bien, 16 de abril. Taller de la mujer, el 23 de abril, o sea, el otro sábado, vamos a hacer el taller de la mujer. ¿De qué se trata? Los talleres, vuelvo a aclarar, los talleres no necesitas ser terapeuta floral, no necesitas saber sobre terapia, sobre flores y demás. Obviamente que si sabes sobre flores te va a sumar mucho conocimiento, pero de cualquier manera los talleres siempre apuntan a que depende del tema que estemos tocando. En este caso vamos a tocar el tema de las etapas de la mujer, sería más que nada dirigido para las mujeres o terapeutas hombres, para entender qué nos pasa desde que estamos gestándonos en el vientre de mamá hasta la vejez. Todas las etapas que hay en el medio, desde el útero, cuándo nací, cómo fue el parto, mi niñez, mi adolescencia, después cuando me independicé, si me independicé, me casé o no, fui profesional o no, menopausia, primera menstruación, menopausia y vejez. Todas las etapas vistas desde todas las problemáticas que puede o no haber. Por el otro día una señora me decía, yo nunca tuve problema en ninguna etapa. Genial, pero hay personas que tienen problemas en ciertas etapas, que muchas veces tienen que ver con también sus ancestros femeninos y otras que no. Pero hay gente que tiene en algunas etapas algunos problemas. Bueno, los problemas más comunes, va a haber casos explicativos también, y el arribo desde las esencias florales, que esencias van para cada cosa. Entonces, si bien los que van a entrar, que no sean terapeutas, por ahí no van a entender el tema de las flores, o sí lo van a entender, que hay una flor para esto, para aquello, para distintas problemáticas, igual toda la información que se da de por qué nos pasan las cosas que nos pasan en esas diferentes etapas, les va a servir y de mucho, para entenderse, ¿sí? No solo para entenderse, sino para entender de repente por qué mamá actuó como actuó, por qué mi abuela actuó como actuó, y todo esto, porque nos va a dar mucha información de esto. Bien, taller de la mujer, 23 de abril. Ah, sí, va de 15 a 19, no es el mismo horario que en las cursadas de Bush, de Valle de California.
Va de 15 a 19, siempre nos demoramos un poquito más. Va con certificación de asistencia, no se toma examen, es un taller nada más, es solo para conocimiento. Y va con, bueno, certificado de que asistieron. Los que son de fuera, que una chica me dice, ¿y yo cómo hago para tener esa certificación? Lo enviamos por correo, ¿sí? O lo mandamos por mail o lo que sea. Pero su certificación va a estar y no va con examen. Dicho esto del taller de la mujer, vamos a los talleres, la encuesta que se acuerdan que les dije. Hay dos sábados disponibles. Un sábado es en julio y otro sábado es en octubre, que tengo libres para poder hacer más talleres. Yo dispongo de 4 talleres, 4, pero tengo solo 2 sábados, por lo cual les pido que ustedes voten. Fíjense, Mateo me dijo hace un ratito antes de empezar el programa que subió en las historias de Instagram un cuestionario para que ustedes voten cuáles son las que más les gustan. Acuérdense, talleres que podemos llegar a dar en esas 2 fechas, julio y octubre. SOS, vivo con un adolescente, que vamos a ver ahí todo lo que le pasa a un adolescente. Esta rivalidad que tiene con los padres, que están enojados con la vida, que no tienen ganas, que están desganados. Hoy los chicos adolescentes sufren un montón de crisis que antes no existían. Están en un mundo un poquito convulsionado. Bueno, hay esencias absolutamente para todas las problemáticas que tienen. Entonces, también vamos a ver, igual que la dinámica del otro taller que les dije recién, vamos a ver todas las problemáticas y el arribo de las flores. Sos mamá, tenés un hijo adolescente, yo te invito a que participes porque la verdad que es importante entenderlos antes que los chicos se nos desvíen para cualquier lado. Ese es un taller, vivo con un hijo adolescente. Otro es el taller de las pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas, hablamos de todo tipo de pérdidas. No es un taller del duelo solamente, es un taller de pérdidas, ¿sí? Aunque el duelo está dentro de lo que vamos a tocar, de los temas que vamos a tocar. Vamos a hablar de cuando perdemos nuestra identidad, de cuando perdemos nuestro trabajo, si perdimos nuestra vivienda, si perdimos el lugar donde vivimos porque nos tuvimos que ir a otro lugar. Pérdidas. Me divorcié, pérdidas. Y obviamente duelos, pérdidas de familiares, de conocidos o de lo que sea. Todas las etapas que se viven en esas pérdidas, qué emociones estamos sufriendo cada vez que nos pasa todo este tipo de cosas. Ese es otro de los talleres. Tercer taller que también podemos ver es el de animales. Todo lo que sufren nuestras mascotas, porque nuestras mascotas no son solo mascotas, son seres vivientes, por lo cual sufren igual que nosotros, el abandono, el maltrato, si los dueños están mal, todo, absorben absolutamente todas las mascotas. Y ellas también pueden tomar flores y ellas tienen... todas las mascotas en general, cuando se les da esencias florales, reaccionan casi enseguida. No hay que hacer un tratamiento tan largo. Pero también hay flores para ellos, pero para esto tenemos que entender por qué accionan como accionan nuestras mascotas. Que a veces creemos, ay, se me volvió loco el perro. Ay, ¿qué le pasa a esta gata que está haciendo? A ver, tiene que ver con la casa, tiene que ver con los integrantes de la casa, y esto es lo que hay que ver, ¿sí? Entonces vamos a ver las esencias florales y todo lo que le pasa a las mascotas. Y el último, ¿cuál me está faltando? El del adolescente, el de las pérdidas, el de los animales y... el del dinero, sí, y el taller del dinero. ¿Qué nos pasa con el dinero? ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? ¿Por qué nos cuesta tanto cobrar? ¿Por qué nos cuesta tanto pedir un aumento? ¿No? Tiene que ver con el merecimiento y otras cosas. Bueno, esto también lo vamos a ver, pero ya les digo, 4 fechas... 4 talleres, 2 fechas. Uy, Dios mío. Solamente tengo 4 talleres para dar, pero solo 2 fechas. Así que voten. Mateo subió una historia, creo que hoy la subió. En mi Instagram, las historias se fijan y votan. Las 2 que más sean votadas, las más que si todo el mundo me dijo, hay muchos que ya me están diciendo el dinero y las pérdidas. Vamos ahí. Pero hay algunos que también me dijeron, SOS, tengo un hijo adolescente. Bueno, lo que sea. Vayan votando y de acá a julio vamos a ir viendo, porque vamos a seguir hinchando con este tema, vamos a ir viendo cuáles son las más votadas y vamos a empezar a poner fecha
de la primera más votada y para octubre vamos a ver cuál es la segunda más votada. Dicho todo esto de los talleres, ¿quién entró ahí? Silvana Aguilera. Hola, mi amor. Buenas tardes. Dicho todo esto, vamos a seguir. ¿Se acuerdan que hablamos? Igual vamos a seguir muy poquito porque estuvimos hablando en el programa anterior y creo que en el otro también de los mandatos condicionantes. Los mandatos que heredamos de nuestra familia, de nuestro clan, de nuestra tribu y que no nos damos cuenta que los heredamos. Algunos sí, porque ustedes vieron todos los testimonios que yo les leí la semana pasada y la otra, en cuanto a sí, me acuerdo que mi mamá me decía que, bueno, algunos sí los tenemos bien claros, que nos los dijeron y que nos marcaron para toda la vida. Pero también hay otros mandatos que vienen como en el inconsciente. Los tenemos ahí como en el inconsciente. No sabemos de dónde, pero accionamos de alguna manera. Y cuando a veces uno le pregunta a una persona, ¿por qué siempre haces esto? No sé, te dice. Y cuando empieza a rebobinar, no sé, pero mi vieja también lo hacía. Y mi abuela también, supongamos. Es que de alguna forma nos lo dijeron, en forma directa o indirecta. Pero la realidad es que los mandatos, como les dije la vez pasada, nos pueden servir o no. Nos pueden servir en una etapa determinada de la vida. Y después seguimos por costumbre haciendo lo mismo. Pero ya no nos sirve. Y no nos damos cuenta. La realidad es que nos traba para seguir adelante, nos traba para hacer cosas. Entonces, yo les había prometido decirle todas las esencias que había para esto, y creo que alcancé a solamente hablar de Boa, ¿sí? Que era el árbol ese que les decía, que nace y que los hijitos de las semillas caen cerca del árbol y el árbol lo reabsorbe, y es un árbol que es como que no deja salir a ninguno, ¿no? Es de clan, y tiene en el centro un reservorio de agua, que el agua representa las emociones. Entonces, esta esencia que se hace con la flor de ese árbol es para soltar y para poder desprenderse de los mandatos, ¿no? De esto, de esta, pareciera, el árbol parece mamá gallina, ¿no? Agarrando los pollitos y que ninguno se le vaya. Entonces, el árbol hace eso también, con los hijitos que hay alrededor, los empieza a absorber y termina siendo un tronco gigante con un montón de ramas que salieron alrededor. Como que no lo soltara, ¿no? Bueno, esa era Boab, que es la única que llegamos a hablar. Ahora, vamos con las demás. Hay otra esencia que está muy buena, que es Joshua Tree, que es de las esencias de California. Es dentro de las relativamente nuevas. Esta esencia está muy buena porque también obra un poco como Boa. También es de clan, también es de clan familiar, de mandatos, de lo que heredamos. A veces no nos damos cuenta, bueno, este es un tema que voy a tocar después, que terminemos con esto, porque hoy quiero cerrar esto de los mandatos. A veces no nos damos cuenta o no tomamos conciencia en realidad que nosotros somos 50% papá, 50% mamá cuando nacemos. Tenemos emociones heredadas, por más que ellos no hablen. Ya nacemos con parte de mamá, parte de papá. Nacemos con unas historias de ellos que están en nuestra genética. Entonces hay muchas cosas que a veces pasan cuando se habla de clan familiar y que no se entienden, como por ejemplo, fíjense cuando a veces nace un nieto, ¿no? Y el abuelo ya falleció y te dicen, es igual al abuelo tal, y no lo conoció. Tiene, fíjate, el mismo gesto, tiene la misma postura, tiene la misma forma de contestar. Está en los genes. Porque venimos con esta información cuando nosotros nacemos. O sea, estamos formados por mamá y papá, por dos historias. Somos parte de ellos. ¿Sí? Nosotros llevamos en la sangre parte de ellos. Y por eso se habla de clan, de clan familiar. Que no es por
y esto lo aclaro porque hubo gente que me escribió diciendo que yo me tiré con los mandatos familiares. No. Revean el programa que está grabado. Yo no dije que, wow, al cuerno con todos los mandatos familiares. Lo que dije es que hay mandatos familiares, sociales, culturales, que a cierta edad adulta nuestra podemos decidir si me viene bien y me encaja bien este traje, me lo pongo, y si no, no. No dije que nada sirve. Hay muchas cosas que sí nos sirven, no es renegar por renegar de todo lo que me enseñaron, no. Lo que estoy hablando es, y yo di muchos ejemplos en el programa anterior, de cómo una frase de una mamá o un papá te marcó para toda la vida, de conceptos en la familia que se virtieron en la familia, entonces guay con que alguien haga diferente algo a lo que se dijo acá en el seno familiar. Nadie se anima, porque se enoja papá o se enoja mamá, y no nos sirve y no va con nosotros. Eso dije. Uno cuando es adulto tiene, casi les diría, la obligación de sentarse con uno mismo y decir, ok, vengo haciendo esto y vengo haciendo esto y esto a mí no me sirve, ¿por qué lo hago? No me sirve, gracias a Dios. Y utilizo lo mío. Porque, a ver, nosotros a medida que vamos creciendo, vamos formando nuestra personalidad. Podemos parecernos a mamá, podemos parecernos a papá, ok. Pero forzar una situación que no nos va, que no nos encaja, que no va con nuestra esencia, no va. Perdón que está entrando gente y me estoy saludando. Qué mala que soy. Sandra, ¿cómo te va, mi amor? Hola, Clau, me dice. Y Silvita, hola. Ya voy a leer tu testimonio, Silvi, también, que lo tengo por acá. Estoy tratando de cerrar el tema de los mandatos que vimos en el programa anterior. Bueno, mandatos. Decíamos, yo soy Adri, sana justamente todo el árbol generacional. Si hay heridas, si hay cosas que han pasado, si hay cosas que quedan estancadas, trabaja con toda la tribu, los ancestros, todo lo que viene de atrás y de atrás y de atrás, bueno, hace toda una especie de limpieza, o nos lleva a hacer una limpieza de qué me sirve y de qué no me sirve, ¿sí? Porque si no, termina siendo esclavo de todas las tradiciones familiares y no avanzamos. ¿Por qué puse estas dos esencias de Bach en esto de los mandatos? Rockwater y Walnut. ¿Por qué puse estas dos? Bien, Rockwater es la esencia, la más estructurada, por eso es agua de roca, Rockwater, en Bach, es la más estructurada, es el que no cambia conceptos, es el que determinó a cierta edad, no sé, voy a ser católico, voy a ser de River, voy a ser bancario, y no cambia el resto de su vida. No me rompas esta estructura. Imagínense que esto va muchísimo con los mandatos. Un Rockwater, una personalidad Rockwater, o sea, el que le cuesta, por ejemplo, cambiar los hábitos. Hay gente que me dice, sí, me doy cuenta que no me sirve para nada, pero de verdad que no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar. Y no me sirve. Y me enojo cada vez que lo hago. Hay gente que me dice eso. Y me enojo. Pero no lo puedo cambiar. Porque si lo cambiara no sé con qué o por qué. Claro, esto es la mentalidad de Rockwater. Que le cuesta hacer un cambio y modificar esa estructura. Ustedes imagínense una persona que arma una estructura de madera, ¿no? Yo siempre Rockwater me lo imaginé de esa forma. Armando con patas, puertas bien fuertes, una fortaleza, mi vida ya está hecha, no me la muevas, no me lo cambies. No me digas que todo lo que mamá me decía no me sirve. No me puedo plantear que lo que papá decía, esto que tanto decía a mí me molestaba, no me sirve y lo seguía haciendo, porque lo voy a seguir haciendo, porque no lo puedo modificar, porque mi estructura mental, mi rigidez mental, no me lo permite. Y como yo siempre digo que nunca, jamás, siempre, son palabras que van para el cementerio. Siempre se puede cambiar, siempre se puede modificar, podemos verlo tranquilamente, no tampoco tipo colapso. Una vez una señora me decía, no, a esta edad, ya está, lo que no hice ya está. 67 años tiene. No, podemos cambiar cuando se nos da la gana.
Si esto es para ser más felices, pues bienvenido, lo cambiamos igual. Entonces, robot es una esencia que cuando estamos trabajando, que alguien suelte esos mandatos, si la persona le cuesta o se traba o te dice no sé cómo hacer o no sé cómo enfrentar, porque ojo que hay veces que para cambiar algún mandato, sobre todo en la familia, aunque los sociales también, las personas te dicen, no sé, ¿cómo le digo a mi viejo tal cosa? O cómo, no, la decepcionaría a mi mamá si le digo tal otra. Robote es aflojar, ser flexible, si podés, andar, sentate, hablar, decirlo, explicarlo. Robota nos hace esto. Y después, miren que tantos papeles acá, que vamos a ir ordenando. Acá está. Y la otra es Walnut. Walnut es esta. Walnut hace que yo acepte los cambios. Walnut es la de los cambios. Que cuando yo decida hacer un cambio, del que sea, me lo banque. Me lo banque y no me deje influenciar por lo que los demás me dicen. Supongamos, ¿no? Bueno, hay un tema muy polémico con la pandemia, hubo gente que se determinó para un lado y otra para el otro. Hay que enfrentar una sociedad que te dice, no, estás re loca. Pero bueno, no toquemos ese tema, vamos a otro ejemplo, se me ocurrió ese ahora, ¿no? Pero otro ejemplo, qué sé yo, todo el mundo desde mañana dice que se va a vestir de negro y yo no me gusta el negro y no me quiero vestir de negro. Y bueno, pues si todos salen de negro, yo voy a tener que salir de negro. No. Hay que tener postura cuando uno toma una determinación, sobre todo si está rompiendo los mandatos sociales. En la medida, obvio, que no estemos lastimando a nadie ni que estemos haciendo algo fuera de lugar. Pero si nosotros queremos hacer otra cosa, la podemos hacer. Siempre que es diferente a lo que la sociedad dice, y bueno, sí, es diferente. No está mal, es innovadora. Bueno, para sostenerme en eso, para aceptar los cambios que quiero hacer a nivel cultural, social, familiar, Walnut a veces es ese empujoncito que me dice, sí, dale, seguí, seguí. No te hagas problema, vos seguí con esto. Walnut es aceptar el cambio. Porque muchas veces, fíjense que cuando las personas hacen algo fuera de lo normal lo pongo entre comillas, te miran así como, ¿qué te pasa? ¿Qué ¿Estás loca vos? ¿No? Ya por sí te tiran esa de, ¿estás loca? ¿Estás realmente pensando lo que estás haciendo? ¿Viste? Como que te quieren hacer tambalear. Y en realidad, esos conceptos que vas a escuchar de afuera, ¿no? De no, pero escúchame, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Estás re loca? Eso es el miedo del otro. Porque ese otro seguramente quiere hacer lo que vos haces, pero no se anima. Entonces es como hay una especie de, no sé cómo llamarlo, de no lo hagas, que nadie haga esto. Ah, pero ella sí se animó a hacerlo. Bueno, ok, bienvenido. Yo le aplaudo a los que hacen eso porque yo siempre fui de hacer esas cosas, ¿no? De hacer todo lo que es el contrario de lo que hay. Pero no por llevar la contra, sino cuando una cosa no me cierra y hago la mía. En la medida, como reitero, de que no moleste a nadie. Bueno, Walnut te hace sostener este cambio y que no te dejes influenciar por lo que los demás te dicen. Porque cuando uno quiere hacer un cambio, lamentablemente el entorno no te apoya y te boicotea. Eso tenganlo claro. Muchas veces hay gente que emprende cosas y vos esperás el apoyo de tu familia y vos esperás el apoyo de tus amigos y pito catalán. Son los que menos te apoyan. Entonces, cuando vas a emprender algo que sea un cambio, una cosa innovadora, olvídate del apoyo de los demás y dale para adelante. Que seguramente te va a ayudar otra gente que esté en la misma vibra y en la misma frecuencia que vos, de los que se animan, de los que salen adelante. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, esperen que entró gente. Bueno, ahora me taparon los cositos estos. Me tapó acá. Cecilia dice, hola Clau, muchas gracias por explicar claro y simple algo tan complejo que nos condicionan sin que nos demos cuenta, ¿sí? Por eso digo que hay algunas cosas en las que sí nos damos cuenta y de verdad que hay otras que ni nos damos cuenta y están metidas adentro de nuestra cabeza, ¿no? Porque lo hemos escuchado, porque se dejó como entrever y lo incorporamos.
Andrómeda dice, hola, saludos desde República Dominicana. Ay, ¿cómo quiero conocer República Dominicana? Me han dicho que es bellísimo, bellísimo ese lugar. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Liliana Beatriz Vázquez dice, Oli, saludo desde Castelar. Hola, Liliana. Bueno, y acá todo el coso de Claudio. Melissa dice, buenas noches, cuando uno se cuestiona todo, ya no hay protocolos ni mandatos sociales. Tenemos que ser buenos jugadores sin lastimar a nadie. Exactamente, exactamente. O sea, cuando uno empieza a cuestionarse cosas y de verdad no te van, yo digo, bienvenido a ser adulto, a crecer, a madurar. Porque también es un poco eso. ¿Por qué sigo 40 años, 50 años y seguís haciendo lo que te decía tu mamá? Si no te va, o tu papá, o tu abuelo, si no te va. Por eso digo, agradezco, porque tampoco hay que ser desagradecido, ¿eh? ¡Mua! Chao, y lo liberé. Ana María dice, ¿por qué no sucede esto que decís en carreras de mucho estudio de grado y mucho más de posgrado? ¿Cómo que no sucede? A ver si te entiendo. ¿Por qué no sucede esto que decís en carreras de mucho estudio de grado y mucho más de posgrado? Ana María, yo la vez pasada hablaba, que por ahí es lo que me estás diciendo, por ahí, si no te interpreté mal, hablaba de esto, ¿cuántas veces hacemos una carrera porque toda la familia había médicos, todos eran abogados, todos son escribanos, todos son arquitectos, y cómo vas a romper la línea familiar? ¿Sí? Y también este otro mandato, no, si empezaste a estudiar esto no podés cambiar. ¿Cómo que no podés cambiar? Sería la pregunta. Claro que podés cambiar tantas veces quieras. Venimos a la vida a transitarla, nos podemos equivocar 800 veces y bueno, ok, no era lo que yo esperaba la carrera y la podés cambiar. Pero tenemos ese mandato de que, wow, ¿cómo voy a decir de que voy a cambiar la carrera? Mis viejos se van a decepcionar. Pero acá no es cuestión de agradar a los viejos, es lo que vos querés hacer en tu vida. No sé si a esto te referís, Ana María, pero sí, o sea, en realidad sí existe cualquier cosa que vos puedas cambiar, ¿sí? Lo que pasa es que sí, por ahí a veces una de las cosas que más cuesta es cuando estás haciendo una carrera y de repente te diste cuenta que no era lo que te gustaba o no era tu esencia, no es lo que vos querías y querés cambiar y es todo un tema. Como poder sí se puede, pero bueno, también hay que ver cómo la podés enfrentar, decir o qué sé yo. Creo que es una de las cosas que más cuesta. Melissa dice, podés cambiar eso. Podés cambiar eso, va en la conciencia. No tengan miedo, el miedo bloquea, claro, obvio. O sea, como poder sí se puede, no es que no se puede. El no se puede es lo que viene con el mandato. No, ¿cómo vas a hacer eso? Ese es el mandato. Mandato social y a veces viene también de la misma familia. ¿Cómo vas a dejar la carrera? Ni que hablar si querés dejar la carrera para hacer cualquier otra cosa que no sea una carrera, ¿no? Porque es que nos han formado, o sea, está bien estudiar. Ok, yo soy una eterna estudiadora de lo que a mí me gusta. Yo estudio acá, estudio allá, me la paso estudiando cosas que a mí me interesan. No me importa si es una carrera universitaria o no la es. Estudio lo que a mí me gusta. Pero tenemos todavía el chip de primaria, secundaria, y ya cuando estás por terminar secundaria te viene el mandato social, que empieza por tus viejos y después por la familia, el entorno. ¿Y qué vas a seguir cuando termines la secundaria? Wow, con que digas que no sabes, o que digas no pienso seguir más nada, o no quiero estudiar. ¡Pum! La sociedad. Entonces, por eso digo, y vuelvo con el mismo tema, hay que sostenerse de pie y hay que saber sostener las ideas que uno tiene, más allá de todo lo que te diga el entorno. Si a vos te vibra que te gusta ser carpintero o te gusta un oficio y no una carrera universitaria, no tiene nada de malo. Tenemos esta cosa de no vas a ser nadie si no vas a la facultad. Y yo he visto tacheros, contadores, arquitectos manejando un remis, porque no consiguen laburo de lo que estudiaron. Mucha gente no consigue el laburo de lo que estudia. Entonces no es este chip de antes, que bueno, vos terminabas la secundaria, tenías que hacer una carrera y tenías que seguir de las que había. Hoy yo tengo muchos chicos adolescentes en terapia que tienen otro chip puesto y por supuesto reniegan con los papás porque ellos, que tampoco está bien esto,
Es uno de los temas que vemos en el taller de SOS Vivo con Adolescente. Los chicos hoy buscan carreras cortas, no importa si les gusta o no les gusta. Buscan carreras cortas. Hay 2 años. Como dicen los chicos, me da paja, 2 años, no voy a estudiar eso. Es mucho tiempo, 2 años es mucho tiempo. Bueno, tienen otra mentalidad de la cosa rápida. Entonces quieren carreras cortitas. Buscan qué estudiar por lo que dura, no pues si les gusta o no les gusta. Bueno, ese es otro tema, no vamos a entrar en ese. Pero sí es cierto que no es que si estudias o no estudias, como tantas otras cosas que nos han metido en la cabeza y que no son como son. Este mate ya está muy frío, así que voy a correr este termo acá porque tengo tantas cosas. Bueno, a ver. ¿Qué dice? ¿Queda todo obsoleto? ¿O va a quedar obsoleto? La enseñanza no te enseñan en las escuelas cómo sustentarte, por ejemplo. Por supuesto. Por supuesto, Melissa. Es así. O sea, ¿por qué? Bueno, acá hay un trasfondo que ya entraríamos en otro tema, Melissa. ¿Por qué en las universidades no te enseñan cómo ganarte la vida? El sustento. La mayoría sale con el título en mano y a buscar dónde trabajar. Pero nadie... ¿Por qué creen que yo doy el taller del dinero? No de la abundancia, claro, no es un taller de abundancia, del dinero, porque tenemos todo un tema con el dinero, de cómo ganarse el dinero y demás. Porque eso no te lo enseñan, no te enseñan técnicas comerciales o técnicas de marketing, que hoy por hoy habría que enseñarlas en todas las universidades. Eso no existe, porque a ver si todavía triunfás, a ver si sos alguien. Y te ganas tu sustento y no tenés que depender de nadie. Pero ese es otro tema. Bueno, a ver, ¿qué me faltó por decir? A ver qué hora es. No, ya son y 33, no puedo, les juro y les prometo a todos los que me hicieron preguntas sobre terapia y bla, 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 que las tengo acá hace 2 programas, creo que este es el tercero que no las contesto. En la próxima arranco contestando estas preguntitas. Pero quiero empezar y encarar el tema de hoy, que tengo muchísimos testimonios. Con respecto al tema de hoy era, ¿qué relación tenés con tus padres? ¿Qué cosas te quedaron en el tintero por decirles? ¿Qué cosas no les decís? Hay muchos que tienen papás ya fallecidos y les quedaron cosas por decir, otros que conviven o conviven con ellos o los papás están, o sea, se han hecho su familia y los padres viven y quedan como cosas, rencores, cosas pendientes, cosas que se las fueron masticando durante años y años y años. Yo estoy azorada. Recibí un montón de casos con relación a los padres, buenos, malos, de todo. Y lo que apunta el tema que vamos a empezar hoy, que seguramente no lo vamos a terminar, pero bueno, no importa, lo vamos a encarar ahora, es por qué tenemos que tratar de perdonar o resolver estas cuestiones con papá o mamá. O con los dos, ¿sí? Es indispensable para nosotros, más que para ellos, para nosotros. Liberar eso. Que liberar eso puede ser lo que no les dije, los que tengo acá atragantado, lo que no accioné en un momento determinado. Cuentas claras, digamos, ¿no? No nos quedemos con nada adentro de lo que tiene que ver con nuestros padres. No nos quedemos con nada adentro. Y acá vuelvo a lo que toqué antes, pero relacionado con otra cosa. Porque nosotros tenemos parte de uno y del otro. Nos guste o no. Hay una memoria celular. Tenemos parte de la historia de mamá, parte de la historia de papá. Si yo soy parte de los dos, tengo también un nivel emocional, una historia entremezclada de ellos adentro mío.
Entonces, si yo estoy en conflicto con ellos, estoy en conflicto conmigo. ¿Se entiende? Si yo estoy en conflicto con ellos y yo soy parte de los dos, estoy en conflicto conmigo. Por eso es tan importante resolver con ellos lo que haya que resolver. En vida, y si no están y han fallecido, también se puede resolver. O sea, tenemos que sacar esa basura emocional, basura lo digo entre comillas, ¿por qué le digo basura? Porque nos perjudica. Porque hasta puede llegar a enfermarnos si no lo sacamos. Entonces, es tan necesario, casi les diría que es obligatorio, que lo hagan cuando quieran, en el momento que estén preparados, siempre de la mano de un terapeuta. Porque el terapeuta lo que va a hacer es guiarlos, es ir haciendo o ayudándolos a que se den cuenta. ¿Cuenta de qué? De un montón de cosas por las cuales reaccionamos como reaccionamos, ya sea con mamá, con papá o con los dos. Entonces, seguir con esa carga emocional, buena o mala, porque algunas son buenas, o sea, buenas en el sentido de que no hay odio, sino esa palabra que no dije, que me faltó, pero en otras sí hay mucho odio, hay mucha bronca, hay mucho enojo. Imagínense cargar años con un enojo, y peor aún si ese padre o madre no están más en este plano. Me enojo el doble. Yo he escuchado, bueno, en los casos de ahora, de hoy también, me enojo mucho más porque dice que encima se murió y no se lo pude decir. Entonces el enojo es mucho más grande. Tenemos que tratar de sacarnos toda esa basura emocional porque no nos permite accionar y porque a veces, o la mayoría de las veces, si la herida es muy grande, puede costar más, puede costar mucho. Hay que ver cuál es esa herida y qué es lo que hay que sanar. Pero una vez que la sacamos, ya empezamos es el principio de que no lo voy a repetir. Si vamos a ver una cosa más light, ¿cuántas veces? Algo más liviano, ¿no? A esto que decimos, ay, siempre me hinchaba cuando mi vieja me decía tal cosa, y hoy yo estoy haciendo lo mismo con mis hijos. Eso es más liviano, ¿no? De cosas más graves que de casos que tengo ahora hoy. Pero, ¿entienden? Si nosotros no sacamos toda esa basura, la vamos a repetir. Es muy probable que la repitamos o que no la repitamos para no parecernos a ellos, que tampoco está bueno, porque seguimos ligados a algo de ellos que no nos gustó y terminamos no accionando como nosotros quisiéramos. Toda esa basura hay que sacarla para ver qué hacemos nosotros hoy, adultos, con todo eso. ¿Cómo nos manejamos en la vida? ¿Cómo creen que nos vamos a manejar si yo tengo parte de los dos? Y todo eso que conforman las emociones y las cosas que yo aprendí de mis padres, ¿cómo me voy a manejar yo en la vida? Va a formar mi personalidad, mi forma de actuar, si tengo confianza o no en mí mismo, si soy autónomo, si soy independiente o soy dependiente. Tiene que ver con esto. No nacimos de un repollo. Tiene que ver con ellos. Entonces podemos pasar la infancia, la adolescencia, pero llegado a un punto de adultez, tenemos que plantearnos por qué hacemos esto o aquello, por qué me incomoda hacer una cosa o la otra, y la estoy repitiendo. Sí, tiene que ver con ellos. Bueno, a ver, esperen que se me pasó alguien que habló, vi un comentario re largo ahí y no sé qué dijeron. Ana María dice, a ver, escucho muchas barbaridades de gente que habla sobre psicología creyendo que es muy sencilla la carrera.
tengamos respeto a lo que estudiamos con tanta seriedad para hacer el bien. Escucho de todo y me quedo muy sorprendida en conceptos equivocados que emiten. Sí, también hay eso, por supuesto. Por supuesto que lo hay, y no solo en la carrera de psicología, en un montón de cosas. Silvana Aguilera dice, infancia, papá, infancia, papá son unos parásitos. Mamá, déjame a mí, que ustedes no saben hacer nada. Traumada de por vida, no sé cómo logré sobrevivir. O sea que tu papá son unos parásitos. Eso les decía. Y tu mamá les decía, déjame a mí, que ustedes no saben hacer. O sea, los dos estaban hablando a ustedes de que no saben hacer nada. Traumado de por vida, no sé cómo logré sobrevivir. Dice, hoy en día tengo reflejos de esos a mis seres queridos y me doy cuenta en la mirada de ellos y después me quiero morir. Tanto mal que hacemos sin darnos cuenta. Pero obvio, acá el tema, a ver, tampoco es, vamos a separar un poco los datos. Acá el tema es entender por qué a veces repetimos historias y demás, pero no es, todos contra los papás. No es que nos vamos a ir contra papá y mamá. Hay una realidad. Papá, mamá sale siempre en la terapia. Yo sí, porque mi mamá me jodió la vida, porque mi papá me hizo tal cosa. Hay casos y casos, hay casos que son mucho más serios que otros, ¿sí? Pero lo que hay que tratar de entender, y es parte del proceso, es tratar de entender por qué ellos accionaron como accionaron. Porque ellos también tienen su historia. Ellos también vivieron una infancia determinada, con una historia determinada, y obviamente que cuando son adultos, muchas veces repiten la historia, o sea, repiten lo que aprendieron. Por eso muchas veces se repite el patrón, por ejemplo, el papá golpeador, el hijo golpeador, o no. Pero que a veces se repite, porque bueno, es lo que te puedo dar. Una mamá que no es cariñosa es porque la mamá no ha sido cariñosa. Puede que sí lo sea, volvemos al mismo punto que le estoy diciendo, o repiten la historia o quiero ser todo lo contrario. Pero hay veces que para poder entender las cosas que por ahí no le perdonás o te quedó en el tintero, o decirme que hay casos que me dijeron me hubiera gustado que mi mamá fuera más cariñosa, bueno, a ver, entender por qué no era cariñosa, no enojarse por eso, o enojarse porque tuve un papá muy autoritario o un papá golpeador, o bueno, casos más terribles que me escribieron. El tema es ese, es poder entender desde qué lugar lo hicieron. O sea, es parte del proceso de darse cuenta, ¿sí? Para poder perdonar, para poder liberarse de todo esto, hay que trabajar cómo lo sintieron, qué es lo que pasó, pero también entender por qué los padres pudieron haber hecho eso. Y que normalmente tiene que ver con la historia de ellos. Tienen que seguir hablando por acá. A ver. Valeria Gracia dice, hola genios, hola mi amor, recién entraste bien, sí. Tanto mal que hacemos sin darnos cuenta. Silvana, esto de que hacemos mal sin darnos cuenta, sí, es cierto, es sin darse cuenta, pero a veces el tema es que una vez que ya te das cuenta, bueno, listo, lo podés modificar. O sea, muchas veces nos pasa como papás, por ejemplo, que les contestamos mal a nuestros hijos o le decimos algo fuera del lugar y después, que esto se da más ahora, por ahí los padres de antes no tanto, y tenemos la humildad de ir y decir, mira, hija, me equivoqué. Perdóname, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Antes no se estilaba mucho esto, lo que decía papá o mamá era palabras antes, aunque te equivoques te lo mandabas a guardar y no decías nada. Pero hoy por hoy es muy común que los papás, si se equivocan, puedan ir y decir, mira, disculpame, me equivoqué. Y está muy bien que hagan eso. Porque estamos evitando, porque vos podés decirle, mira, me agarraste cansado, por eso te contesté mal, o vengo preocupado del trabajo. Explicarle a los chicos qué es lo que pasa, para que no quede esto. Papá siempre venía a casa y gritaba. Entonces, bueno, más allá de todo esto que les estoy comentando, vamos a ver si me quedó algo acá en el tintero. Bueno, sí, no, más o menos les dije todo lo que yo le quería decir. Hay muchas esencias en el sistema de Bach, en el sistema de California. ¿Cómo vamos de tiempo? Hoy 45. En el sistema de Bach de California y de Bush, que trabajan los conflictos con la madre y los conflictos con el padre, que después las voy a mencionar, pero quiero leer algunos de los casos que me llegaron. Después vamos a ver el tema de las esencias.
Momentito. A ver, casos. Acá dice, fíjense que hay de todas las... La verdad que a mí me llamó mucho la atención lo que me ha escrito. Javier, 32 años, de Chivilcoy, me dice, mi vieja siempre fue una castradora. Me aconsejaba siempre que respetara a las mujeres, que sea caballero y bla, 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 me pone. Pero después censuraba a todas mis parejas. Nunca le perdoné haber perdido a mi novia de secundaria cuando le fue con chismes a la mamá de mi novia. Bueno, no sé cómo habrá sido la historieta ahí, pero bueno, tampoco sé si ha podido hablar esto con la madre. Evidentemente no, porque si lo están volcando acá es que no lo habló. Pero esto es medio por ahí light, pero no creo que sea algo que le haya quedado ahí atragantado. Carolina, de Paso del Rey, dice, mis padres fueron maravillosos. Mi viejo, un poco estructurado, sobre todo conmigo, única hija mujer. Con mis hermanos no tanto. Pero siempre me dolió ver cómo la trataba mal a mi mamá. Y nunca me animé a uno y de grande a hablar. Bueno, en este caso yo diría que primero y principal, bueno, como decís, como papá era genial, ya de grande como que le podés sugerir algo, o sobre todo a tu mamá, pero también tu mamá lo está permitiendo. Temas de pareja son temas de pareja. Si como papá no lo estás cuestionando, lo estás cuestionando con cómo trata a tu mamá, bueno, me parece que por ahí podés sugerirle algo. ¿Cuántos años tenés? No me decís cuántos años tenés. Pero bueno, nada, sí, podés sugerirle o a tu mamá que no se deje maltratar. Pero ella también está eligiendo esa pareja y lo está aceptando así. Ruth, de Santa Fe, 35 años, dice, a mi padre mucho que reprocharle, pero hablar con él es como hablar con la pared. Él se planta en lo que él piensa y no hay otra verdad. Mi vieja es una genia. Si no fuera por ella, me hubiera ido antes de mi casa. Está también la eterna figura de... ¿Se acuerdan? Que, bueno, a uno en algunas casas de familia pasa que hay las mamás que dicen, ahora cuando venga tu padre vas a ver, o sea que la figura del ogro siempre fue el papá, ¿no? Lo ponen como el malo. Los chicos, claro, viene papá, se asustan porque va a ser el que se supone que los reta. Leandro de Carlos Paz dice, mi viejo, un hijo de P, golpeaba a mi madre, vivía alcoholizado. Un día cuando tenía 15 años lo enfrenté y me pegó a mí. Nunca lo había hecho. Hoy ya no está. Murió cuando tenía yo 17 años y la verdad me quedé con esas ganas de darle una buena paliza por todas las que le hizo a mi vieja. ¿Se dan cuenta lo que queda en el tintero? Lo que hay que sanar. ¿Sí? Lo que hay que sanar. Porque tampoco, por ahí Leandro, lo que no se está dando cuenta, acá Leandro, está bien, es la forma que lo tiene de exteriorizar, ¿no? Pero en definitiva no se arreglan las cosas a los golpes. O sea, tu papá se ve que lo hacía y vos me decís de que quisieras golpearlo. Bueno, hay mucho más trasfondo acá. Silvana dice, claro, pobre mi madre, que las pasó mal también. Que las pasó mal también. Es una cadena. Lo bueno es poder verlo y cambiar la realidad. Gracias, Clau. Claro, el tema es que, a ver, nosotros podemos, cuando yo digo que tenemos que reprocharles, a veces sale esto, ¿no? De trataba mal a mamá, o mamá mal a papá, o se trataban mal ambos. Lo que pasa es que acá ya entramos en, se eligieron, hay que ver por qué soporta eso, pero el tema es, los cuestionan como en su rol de papá y de mamá. Ellos como pareja es otra historia, pero para con ustedes, hijos, les respondieron, estuvieron presentes, acompañaron, encontraron un amigo, un papá o en mamá, eso sería, porque después ya el tema de ellos como pareja es otra historieta, pero les faltaron como padre, madre, eso sería la pregunta.
Viviana dice, 32 años, dice, mi vieja, una santa, me ayudó mucho cuando tuve mi hija de soltera a los 17 años. Me ayudó a criarla, nunca me dejó sola. Falleció hace 2 años. Siento que nunca le agradecí lo suficiente. Tuvo cáncer de huesos y sufrió mucho. No se lo merecía. Se me quedaron 1000 palabras atragantadas sin decirle, y hoy, en los 15 de mi hija, no va a estar. ¿Cuánto la amé? Esto también es bastante común, que se hayan quedado por ahí con cosas a decirles, con cosas, no, esto no le dije cuánto la quería, que sería lo bueno, digamos, lo que me quedó atragantado, pero bueno, no odio ira contra uno de ellos, sino decirles, sí, cuánto te quise, cuánto te ayudé, cuánto me ayudaste y todo esto. Igual yo creo que aunque uno lo diga, siempre se queda con esta sensación de poder haberlo dicho más veces o qué sé yo. ¿Dónde estoy? Acá. Horacio de Catamarca dice, mi papá falleció, este es un tema. Dice, mi papá falleció en mis brazos. Fue un tipazo. Él me enseñó el oficio de carpintero y siempre me habló de honradez, trabajo y amor. En mi adolescencia lo hice renegar mucho. Mi vieja me cubría mucho para que él no me rete. Antes de morir, me dijo que se sentía mal y yo no le creí. No creí que fuera para tanto. Le fui a preparar un té y cuando volví se caía. Lo agarré y me dijo, te quiero, hijo. Y murió de un paro cardíaco. Me quedó mucho por agradecerle y decirle cuánto lo amo. Ustedes saben que yo he escuchado tantos casos de estos, ¿no? Que los padres mueren en los brazos de... Y es como muy traumático, muy... obviamente, ¿no? Guyelina dice, hola, mis padres se trataban muy mal entre ellos, no cumplieron su función. Yo me fui a los 17 y nunca encontré el rumbo. Hago lo que puedo, tengo 45. El tema es que puedas, Guyelina, el tema es que puedas resolver este tema con ellos. Porque vos decís, hola, mis padres me trataban muy mal entre ellos, no cumplieron su función. O sea, porque entre ellos se trataban mal, no les daban bolilla a los hijos, sería. Yo me fui a los 17 y nunca encontré el rumbo. Se me fue el esposo. Nunca encontré el rumbo. Hoy tengo 45, ya a los 45. O sea, ¿entendés cómo a veces uno empieza a cargar cuestiones y después no, como decís vos, no encuentro el rumbo? Porque hay cuestiones por ahí a resolver. Habría que ver por qué no encontrás el rumbo. Susana. Hola Clau. No pude hablar con mi papá nunca. Pero a partir de que él se fue, empecé a valorar más a mi mamá. Hoy hablo mucho con ella y le digo lo mucho que la quiero. Genial, genial, Susana. Eso me parece fantástico, fantástico. Habría que ver qué cosas por ahí decís no pude hablar nunca con mi papá, qué cosas te hubiera gustado decirle y no pudiste. Sería el tema. ¿Qué cosas te quedaron en el tintero? Porque evidentemente tu papá no está. Entonces, bueno, ¿qué cosas te quedaron por decir que no se las pudiste decir? Y es como que valoras más a tu mamá ahora, pero está buenísimo que la disfrutes y que le digas lo que la querés y todo eso. Me parece genial. Bueno, Laura es de Mar del Plata, 37 años, dice, mi padre fue y es un hijo de P. Hoy se está muriendo en un asilo. Abusó de mi niña. No, abusó de mí cuando era niña. Y cuando tuve mi primera hija, una vez lo dejé a cuidado de mi madre y ella salió a comprar y la dejó con él. Mi hija, de solo 5 años, cuando volvió a casa, se comportaba raro y sospechamos de él. Nunca pudimos comprobarlo, pero lo odio, no tiene perdón. Y Laura,
El tema de los abusos, sí, me imagino porque vos evidentemente tampoco lo pudiste sanar, lo que a vos te hizo de chica. Lo de tu hija no lo pudiste comprobar, bueno, no tengo contexto para contestarte porque no tengo toda la información que te preguntaría para saber un poco más, pero muchas veces el patrón, muchas veces no siempre, el patrón se repite. O sea, si él fue abusador y en su momento cuando abusó con vos no se lo denunció, no pasó más y él seguía por la vida, él no se va a sanar solo. Es lo más posible que lo repita. Tuve varios casos así, de que se repite la historia. De haber abusado de un hijo y después abusar de los nietos. Es terrible, pero es así. A ver, perdón, estoy agradecida. Cecilia dice, estoy agradecida a mis padres, mi mamá siempre nos acompañó, mi papá lo sentí un poco distante con respecto a mí. Asumí ya de grande que por ser mellizas con mi hermana, mi papá estuvo más con ella. Ah, que estuvo más con tu hermana, ¿a eso te referís? Dice, y mi mamá conmigo. A mí me alivió comprender, lo pone con mayúscula, que antes que papás son hombre y mujer con sus historias complejas. Es lo que decía. Ellos tienen sus historias también, ellos fueron niños también. Y hay que ver qué es lo que han aprendido y qué es lo que van a repetir como padres. Lo que les dieron es lo que les van a dar a ustedes, más en estas épocas, ¿no? Que era repetir lo que me enseñaron. Si me lo enseñó mamá, me lo enseñó papá, es lo que yo voy a volcar en mis hijos, porque se supone que es lo que está bien. Pero comprender sobre todo, y esto es importante lo que estás diciendo Ceci, comprender que son, más allá de papá y mamá, son un hombre y una mujer, un ser humano. Lo que pasa es que es mi papá, es mi mamá, no se lo permito esto, ¿no? Tiene ese peso, ¿cómo van a fallarme? ¿Cómo no van a estar? ¿Cómo se van a equivocar? Es como que no lo podemos aceptar mucho esto. Susana dice, sané la relación con mi papá después de fallecido y le dije todo lo que siento. Hoy le agradezco la mujer que soy. Bueno, ese es un tema también que les quería comentar y es cierto, Susana. Hay muchas formas, hay muchas terapias que nos permiten este tema de poder desarrollar y de poder, aunque hayan fallecido de alguna manera, conectar como para poder, que supongo si lo hiciste después de fallecido debe hacerlo con alguna de esas disciplinas, el poder conectar con ese papá o esa mamá que no está para poder decirle lo que te haya quedado en el tintero. Hay muchas técnicas que nos ayudan a hacer esto, pero lo importante es sanarlo, como sea. Hay gente que me dice, pero ahora ya falleció, no lo podemos hacer. Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Hoy hay muchísimas disciplinas, ¿sí? Muchísimas disciplinas que nos ayudan, hay conocimiento de muchas cosas que antes no había, ¿sí? Que nos ayudan a hacer o a resolver temas con personas que ya por ahí no están, personas que ya, papá, mamá o abuelos, a veces pasa con nuestros abuelos que funcionaron como papá o como mamá, el poder decirles que también por ahí fallaron en ese rol, que había un caso acá que ahora, bueno, ya no me va a dar el tiempo, yo soy 59, no me da el tiempo como para decirlo, que quedaron en manos de papá, mamá, de abuelos que funcionaron como papá y mamá, y mucho que reprochar, me decía esta chica, ¿no? En su contexto. Bueno, ya son las 20 horas, gente. Perdón, es un tema que da para muchísimo. Nos vemos jueves que viene, 19 horas, por acá, y seguimos con este tema, ¿sí? Gracias por participar y comentarme parte de su historia. Sigan con Conexión Piñera, con la chica de Conexión Piñera.